Reflexiones para el camino. Meditaciones breves por el pastor David Enrique Peñalba. Continuando con nuestra serie sobre el Sermón del Monte, la reflexión de hoy se titula Viviendo como Jesús. Está basada en Mateo 7, del 1 al 5. Los versículos para hoy son el 1 y el 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Vivir a la manera de Jesús no es un sistema de valores individuales o un simple estilo de vida solitario, sino un asunto comunitario, implica relaciones, y la comunidad cristiana es en esencia una familia, la familia de Dios. Probablemente los dos elementos más fuertes en nuestra vida cristiana son una conciencia de Dios como nuestro Padre y una conciencia de nuestra familia cristiana como nuestros hermanos y hermanas a través de Cristo. Aunque al mismo tiempo nunca podemos olvidar nuestra responsabilidad con aquellos que todavía están fuera de la familia de Dios, a quienes anhelamos que vengan a ser parte de ella. Jesús nos anticipa que la comunidad cristiana no será perfecta. Por el contrario, asume que habrá dificultades que darán lugar a tensiones y problemas en las relaciones. Las palabras de Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, son bien conocidas, pero en la mayoría de los casos son incomprendidas. El contexto donde se nos da esta advertencia no se refiere a los jueces de la Corte de Justicia, sino más bien a la responsabilidad de cada individuo para con los demás. Esto no se refiere tampoco a nuestras facultades críticas para negarnos a distinguir entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús al usar la palabra juzgar? En una sola palabra, censura. El crítico censor es una persona que es negativa y destructiva hacia otras personas y disfruta buscando sus defectos. Estos son esos tipos de personas que siempre critican y más aún esperan que fracases para que puedan juzgarte. El hacer esto, es decir, juzgar, es asumir que eres competente y que tienes la autoridad para sentarse en la silla de juez y así juzgar sobre el resto de la gente. Es presumir arrogantemente el anticipo del día del juicio, tomar la prerrogativa que solo pertenece al juez celestial, es decir, tomar el lugar de Dios. Valga también aclarar en este momento que la orden de no juzgar no es un requisito para ser ciego y no ver las injusticias y maltratos que se hacen, sino más bien a ser generosos. La pequeña parábola de Jesús sobre los elementos extraños en el ojo es otra razón por la que no somos aptos para ser jueces, no solo porque somos seres humanos falibles, sino también porque somos seres humanos caídos. Tenemos una terrible tendencia a exagerar las fallas de los demás y minimizar la gravedad de los nuestros. No vemos la viga que tenemos en nuestros propios ojos, pero sí vemos la basurita minúscula en el ojo de la otra persona. Sí se nos dice que no debemos de juzgar a los demás, buscando la culpa o falla en ellos de una manera condenadora. Tampoco esto quiere decir que debemos ignorar sus faltas y fingir que todo y que todo el mundo está bien, que nada ha sucedido. Tenemos que declarar el pecado y la injusticia cuando estos aparecen. Una de las peores debilidades de nosotros como seres humanos es la tendencia a ser críticos de los demás, pero no de nosotros mismos. No tenemos ningún problema con ser duros con aquellos que andan mal, pero blandos con nosotros mismos, aunque andemos en peores circunstancias. Somos unos fariseos para indignarnos ante el comportamiento vergonzoso de otros, mientras que ese mismo comportamiento no nos parece tan serio cuando se trata de algo que hacemos nosotros.
Hablando sobre este tema de juzgar a otros, el apóstol Pablo nos dice que al hacerlo nos exponemos al juicio de Dios y nos quedamos sin excusa y más aún sin escapatoria. Al juzgar a otros nos condenamos porque, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y la razón, dice Pablo, es porque sabemos perfectamente bien que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. No se trata de no tener nuestras facultades críticas, ni tampoco a renunciar a toda crítica o reprimenda de parte de otros como si fuese ilegítima, sino más bien se trata de una prohibición de hacernos jueces de otras personas y condenarlas, que después de todo no tenemos ningún derecho a hacer, especialmente cuando no nos condenamos a nosotros mismos. Esto nos dice en este pasaje, es la hipocresía de la doble moralidad, con normas elevadas para los demás y una norma cómodamente baja para nosotros mismos. El juzgar a otros es asumir que somos competentes y que tenemos la autoridad para sentarnos en la silla de juez y así juzgar sobre el resto de las personas. Por eso la palabra de Jesús son apropiadas para concluir esta reflexión. Así que, nos dice Jesús, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dios le bendiga.